Polvo y miseria, gracias a Yeshua, ya sabemos que somos polvo y miseria, nos lo dijo Yeshua. Pero no nada más nos dice que somos polvo y miseria y malvados, también nos dice, y pues no con un dicho, no con palabras, sino con su obra en la cruz, cuánto nos ama. Si no nos hubiera amado o hubiese amado, pues no hubiera venido tampoco. Entonces, el hecho de que Yeshua, Dios hecho carne, haya venido al mundo, haya tomado un cuerpo, haya pagado la cuenta por nosotros, haya cumplido la ley por nosotros, nos haya justificado, haya vencido a la muerte por nosotros, nos haya librado de la potestad de Satanás, pues nos habla del amor de Dios. Y al que no le hable es porque no tiene oídos. Hoy para hablar de un término que, pues, de la pluma de Pablo, aunque sabemos que viene del Espíritu. Doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir el término doctrinas de demonios? Porque pues se usa mucho, hay que entender. Y para hablar, pues aquí está el jebruta amado Luis. Pues gracias Yeshua por un día más de estar aquí y pues interesante la pregunta porque... Porque las doctrinas de demonios no parecen doctrinas de demonios. Sí, efectivamente, es interesante la pregunta porque la forma sutil que tiene Satanás de engañar a la raza humana es con cosas llamativas, atractivas, aparentemente bonitas. Y ya solamente los que se adentran en sus artimañas, como también la Biblia lo dice, entonces ellos sí ya pueden a lo mejor profesar un culto más directo, más abiertamente satánico, por decirlo así. Pero sin embargo las doctrinas de demonios están camuflajeadas, tienen muchas cosas que se ven, como lo hemos dicho, atractivas. Vamos a citar alguna, por ejemplo, las tradiciones de muchas fechas que en el calendario anual se ponen que la Navidad y Halloween y todas esas cosas que aparentemente nos llevan a recordar algún acontecimiento, siempre están talladas de tradiciones que realmente unas alejan, otras se añaden, otras pierden la perspectiva original y en ese sentido se arraigan tanto que a los espíritus malignos les conviene mantener en ese engaño a esas personas en lugar de escudriñar cuál es en verdad la verdad. Entonces, por un momento separemos lo que son doctrinas demoníacas de tipo secular y lo que son doctrinas de demonios que pues se hablan en el cristianismo, que no es de extrañarse. Y me gustaría poner ejemplos, no tanto de cuño secular, aunque las podemos decir, el autoperdón, el ámate a ti mismo, todas esas son doctrinas de demonios, la autoestima. Ahorita más bien queremos hablar de doctrinas de demonios, quizás si hacemos un prontuario de 7 o 5, las más peligrosas, ¿no? Por ejemplo, salvo siempre salvo, una doctrina demoníaca que millones de cristianos la creen. Salvo siempre salvo consiste en decir que una persona una vez que ya hizo una oración de fe, una vez que ya repitió unas palabras ahí en automático o se bautizó incluso, eso ya es un motivo por el cual está confirmado que es salvo y que ya definitivamente haga lo que haga, ya él ya está en el cielo. Y realmente pues eso a la luz de la Biblia pues vemos que hay un verdadero filtro a lo largo de la vida del que de verdad hizo una confesión de fe genuina en la que él ni siquiera tenía que ver con decir acepto a Cristo en mi corazón, o sea, eso que realmente a lo que decían los apóstoles más bien era nacer de nuevo, arrepentirnos de nuestro vivir, pedir que continuamente la sangre de Cristo nos limpie, que creer en su Espíritu Santo, en que Él al tercer día resucitó de los muertos. O sea, cosas que en las que verdad, a partir de esa confesión, vamos a ser fieles cada día. Y entonces en ese aspecto viene el diario vivir hasta el final, en el que hay una continua lucha, dice el apóstol Pedro, el enemigo de nuestras almas, en el que quiere hacernos caer. Entonces en ese sentido
Un verdadero converso es el que va a permanecer. Persevera hasta el final. Así es, persevera hasta el final. Y si alguien de repente se descarría y no tomó desde un principio, creyó ser, pero no es, entonces en ese aspecto sale a relucir que no es que haya sido salvo solo porque hizo mecánicamente lo que le dijeron, sino que no hubo un fruto verdadero y por lo tanto esa persona está en el riesgo de que vive engañado, piensa que es salvo y en su destino final es lago de fuego y azufre, muerte segunda, separación de Dios. Así es, normalmente las personas que creen en salvo, siempre salvo, utilizan versículos como por ejemplo Romanos 8, 35 al 39, que nos separará de Dios, nada ni nadie. Perfecto, pero también está Apocalipsis 3:5, también está Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y también están muchas otras escrituras que demuestran que, aunque la salvación está asegurada por Yeshua, todavía tenemos el libre albedrío para renegar, porque si no fuera así, entonces somos esclavos de Dios. Y pronto vamos a pasar a otra doctrina de demonios. ¿Alguna otra añadidura a esta de salvo siempre salvo? Sí, un verdadero salvo dice en 1 de Corintios 12 que nadie que habla por el Espíritu llama anatema al Señor Jesús. Eso quiere decir que alguien que de verdad vive en el temor de Dios y que de verdad vive cuidando su salvación, realmente va a perseverar, en medio de las pruebas se va a levantar y en medio del diario vivir va a entender que hay un combate entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Sin embargo, la persona que piense que todo eso es a la ligera y que no hay ningún problema, pues se encuentra con 1 de Corintios 15, 1 y 2, en donde dice que el permanecer en esa fe consolida nuestra firmeza, mientras que el abandonarla o darle a la espalda es continuar aparentemente en una vida que realmente no es más que religiosidad, y ahí le llama en ese versículo creer en vano. Así es. Entonces, bueno, para empezar, salvo siempre salvo, doctrina de demonios, infiltrada en el cristianismo que no es de Dios, así que es normal encontrar ahí puras doctrinas de demonios. Y claro, de repente, pues claro, también hablan algo o partes de la sana doctrina. Pero pasemos a otra doctrina demoníaca, perniciosísima. Recibe a Dios en tu corazón. Sí, bueno, lo que pasa es de que ahí ha sido dejarse guiar por una traducción literal con un enfoque muy griego, en el que los griegos pensaban que la profundidad del ser se encontraba en el corazón, pero de repente nos vamos con el pueblo hebreo y decía que estaba en el riñón, y de repente nos vamos con la yoga y dice que está en el chakra del estómago, por el estómago. Entonces así es. Entonces pues más bien a lo que nos podemos ver de acuerdo a la revelación bíblica, habla del alma. El alma es el ser al que a Dios le interesa rescatar, y que también muchos sin saberlo pertenecen a Satanás, pero engañados por las mismas doctrinas de demonios que les hacen creer que porque son buenos no le pertenecen al diablo, pues aún así ellos hacen pacto de alma. Entonces todo eso tiene que ver con un simbolismo que realmente radica en un lenguaje mal llamado corazón, y que en ese sentido a lo que viene el Yeshua, el Mesías, cuando clamamos a él, es a que nuestra alma sea limpia de nuestros de pecados, iniquidades, todo lo que la ha manchado, lastimado, desgarrado, y pueda tener una sanidad y una vestidura de acuerdo al nuevo nacimiento que viene por parte del Espíritu de Dios. Así es, bueno, y también recordar que recibimos nuevo corazón. No es que Él nos quitó el corazón de piedra, como muchos creen. El corazón de piedra sigue ahí. Y esto se une a otra doctrina demoníaca. Está asociado a Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. A ver, espérame. Perdonó, venció, mas no lo ha quitado, ni de nosotros ni del mundo. Sí, ahí hay dos cosas que hay que separar. En el caso, por ejemplo, del corazón nuevo, en el libro de Job, capítulo 31, por ahí dice, y nos has dado un nuevo corazón, pero no, ahí mismo no descarta la existencia del corazón viejo. Ese corazón viejo es engañoso, de acuerdo a Jeremías 17, y es el que continuamente se enmascara aún en una persona que ha nacido de nuevo, pero ahora se nos ha revelado que es el viejo hombre. En ese aspecto el corazón malo sigue ahí, y no es de que sea transformado, sino que es la naturaleza caída que continuamente hay que estar venciendo, viviendo en una vida disciplinada.
En ese sentido, la Biblia habla en un sentido espiritual de la circuncisión del corazón, o sea, quitar la mundanalidad y la carnalidad espiritualmente hablando, y no tanto la figura. Sí, no es necesariamente el órgano como tal, ni tampoco en el sentido en el que literalmente se toma. Ahora, la forma que se expresa de corazón de piedra, esa tiene un contexto específico en Ezequiel 36 y 37, que habla acerca de la incredulidad del pueblo judío en creer que Yeshua es su Mesías, y el endurecimiento que hay en cuanto a muchas cosas que pudieron haberse cumplido y ellos por velo no lo hicieron, pero que Dios tiene profetizado que hay un tiempo en el que va a quitar ese velo y ese corazón endurecido va a ser transformado y la nación va a volver a ser reunida en un solo lugar y la gloria de Dios va a estar con ellos y va a ser una nación muy de vanguardia a comparación frente del resto de las naciones. Y en el caso, por ejemplo, de la otra postura, pasando a la otra que mencionaba, ¿cuál era? Que Yeshua ya quitó el pecado. Que Yeshua ya quitó el pecado. Ahí, por ejemplo, lo que debemos entender es que más bien sí, efectivamente lo que hizo fue derrotarlo, lo venció en la cruz. Ahí toda esa autoridad que tenía en cuanto a la raza humana fue quitada, fue arrancada de raíz totalmente, y en ese aspecto él venció. Entonces ahora nos ha dado las herramientas para que en la vida cotidiana, en medio de la lucha de una caída, haya una levantada, o ante una prueba haya una victoria, pero eso es en el diario vivir. Y por lo mismo que en el diario vivir se encuentran este tipo tanto de avances como de dificultades, en ese aspecto es que no ha sido quitado. Hay que entender que también la revelación de pecado no necesariamente ahí se tiene que referir a la acción, sino a lo que es la culpa. El remordimiento ahí que se tiene por el acto cometido, cuando es perdonado, debe de ser quitado para que no sea motivo de una puerta abierta para que Satanás empiece a entrar con sus espíritus y por medio de las culpas cometidas quiera hacer estragos en alguna parte del alma, que empiezan a operar los sentimientos, los recuerdos. Entonces, en ese sentido, la culpa queda borrada y solamente queda el escalón a seguir de seguir perseverando para poder vencer. Así es, viviendo en juicio contra el pecado. Bueno, entonces vamos a la cuarta doctrina demoníaca o doctrinas de demonios. Ya hemos hablado de salvo siempre salvo, ya hemos hablado de recibe a Dios en tu corazón, y esta última de Yeshua ya quitó el pecado. Ahora otra doctrina demoníaca que es tripartita: nicolaísmo, balamismo y jezabelismo. Sí, es muy común en la iglesia apóstata tener el nicolaísmo, es decir, que cada líder o fundador se sienta que está por encima de los demás y haya jerarquías. El balamismo, que haya todo un esquema en donde todo se predique por dinero y todo sea dinero y la prosperidad por delante si das, y si no das te va a ir mal, y si das para el líder en lugar de la economía del reino pues está mejor. O sea, toda una distorsión, también llamada en Hechos 8 simonía. Y en el caso, por ejemplo, del jezabelismo, la autoridad de algún espíritu seductor que quiere controlar, que quiere dominar, que quiere seducir ahí en los aspectos tanto de los que ministran como de los que asisten. Pero ese espíritu no necesariamente instalado en una mujer, ¿verdad? Como muchos creen. Puede ser tanto en un hombre como en una mujer. Sí, de hecho en la forma en lo que lo acabamos de decir no se especificó género, porque aunque es tomado por ejemplo, tiene una fonética o tiene tomado de un ejemplo de una mujer del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab, de todas formas las características con las que son descritas pueden entrar en algún hombre que traiga este espíritu infundado para influir de esta manera. Perfecto, pues pasemos a otra doctrina demoníaca asquerosa: la dormición divina. Nos vamos a ir a dormir. Así ya, ¿a poco eso existe? Ok. Bueno, lo que pasa es de que ahí se han entendido algunos textos muy mal y eso es lo que ha ocasionado que surjan esas cosas. Ahí, por ejemplo, lo que sucede es que cuando la Biblia dice que un cuerpo duerme, se refiere a que una persona en un estado muerto quedó enterrado en un sepulcro y el cadáver cumplió esa palabra de que polvo eres y al polvo volverás. Entonces realmente al referirse a ese dormitar es un cadáver que está en el sepulcro.
Entonces, el tratarlo de a fuerzas de ligar con que también el alma está durmiendo y que será resucitado, eso ya es el error, ahí radica el problema, porque en 2 Corintios 5:8, ahí Pablo deja claro que es mejor que cuando uno muere parte directamente a la presencia del Señor y no espera tal día de resurrección bajo ese aspecto de que el que va a resucitar es el cuerpo de corruptible a incorruptible, pero el alma que quedó separada en ese proceso de haber muerto junto con el espíritu, parten a la presencia de Dios. Entonces más bien ahí lo que duerme es un lenguaje hebraico que se usaba desde Daniel 12 en el Antiguo Testamento para referirse a morir, pero reiteramos es el cuerpo, es el cadáver. Ahora, por ejemplo, el alma, cuando ya está en la presencia de Dios, más bien el proceso que va a llevar a cabo el arrebatamiento se desglosa en 1 Corintios 15, del 51 al 58, como el cuerpo glorificado. En ese sentido, se vuelve a unificar el alma que ya estaba en la presencia de Dios junto con un cuerpo para cumplir de que su vida es la muerte en victoria, pero eso también queda independiente a haber dicho de que esa alma que ya venía viva, según estaba durmiendo. O sea. Así es, que quede claro entonces, es el cuerpo el que duerme, el que muere, y el alma, pues, dependiendo de cómo se haya ido, va a un cuerpo glorificado. Y si es cainita, pues no va a un cuerpo glorificado. Ahora vamos a hablar de otra doctrina demoníaca, y es la Santa Cena, que se parece mucho a la Eucaristía católica. De hecho, a fin de cuentas es la misma cosa. Unos le llaman Eucaristía y otros Santa Cena. Pero en realidad no es bíblico esto, porque esto es espiritual, ¿verdad? La Santa Cena es todos los días, el santo desayuno, la santa comida. Y no hay tal cosa como la transubstanciación, ¿verdad? Ni nada de estas cosas. Sí. Hay que separar varios de estos rituales que se han hecho imitación de lo original. Lo que hay que tomar en cuenta es que cuando hay principios que se establecen de la cena del nuevo pacto, basado en una enseñanza que el Señor Jesús dio en Mateo 26, y después reconfirmada por Pablo en 1 Corintios 11, ahí habla de una conmemoración en la que se dice todas las veces que, y de repente dice lo que sigue. Al decir todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, es el versículo 26. En ese sentido, toda esa conmemoración tiene que ver con que todos los días, sin tener necesidad del simbolismo del pan y del fruto de la vid y de la copa, estemos recordando que hubo un precio de redención por la sangre preciosa del pacto que derramó Yeshua el día de su crucifixión, en la que podemos ser parte de la familia de los salvos. Entonces, si hay una reunión en la que se llevaba a cabo de alguna manera grupal, se hacía con estos 3 símbolos que tenían que ver con explicados. La copa es pacto, el fruto de la vid simboliza la sangre del cordero, y el pan simboliza el cuerpo. Es importante aclarar que son símbolos, porque entonces a partir de ahí es donde viene la mala interpretación, como siempre, costumbre de toda interpretación, que de repente pasa a ser de verdad el cuerpo y la sangre, y realmente eso no es así. O sea, en ese aspecto hay un lenguaje que el Señor Jesús utilizaba, aparte de parábola, era hipérbole. Por ejemplo, cuando Él dijo, así es, que por ejemplo, cuando Él decía, yo soy la puerta, no es de que Él sea una puerta. Entonces, en este sentido, al decir esta es mi cuerpo y esta es mi sangre, él está diciendo que eso significa, su cuerpo y su sangre está dando un significado del simbolismo que está apuntando realmente a algo que quiere enseñar espiritualmente. Sin embargo, por ejemplo, cuando viene la Eucaristía, que es una doctrina de demonios, donde en la misa el sacerdote, cuando ora y reparte la hostia, dice, este es el Cordero de Dios, y según esto todo tuvo demostrablemente por Roma, por sacerdocio, el poder de haber hecho que Cristo entrara en ese pan. Esa es una doctrina de demonios, porque eso no enseña la Biblia. Ni era el pan, ni se hacía esa transubstanciación, o sea, esa metamorfosis ahí medio rara, nada de eso. Era un símbolo para conmemorar, pero cuando se sale de los lineamientos, que incluso tiene que ver con participar de ella en pecado, vienen consecuencias. Entonces la verdadera celebración es algo solemne que cada vez que se lleve a cabo eso es un símbolo, como lo es el bautismo
también. Sí, eso también podríamos hablarlo, pero ya que estamos acercándonos a terrenos católicos, pues hablemos de la mariolatría y del culto a los santos, otras doctrinas de demonios. Sí, en el caso, por ejemplo, de ese enfoque demoníaco, la forma atractiva y como que llamativa que tienen que ver estas formas de propagarse entre los seguidores o feligreses de estos movimientos luego son con filosofías huecas, como precisamente las hacen los demonios. En esas filosofías huecas dicen, es que a lo mejor cuando tú conservas en casa un retrato de algún familiar, no lo estás adorando, pero estás recordando que alguna vez te enseñó algo. Y realmente, pues ese argumento, aunque suena bonito y todo, pues no tiene que ver con el texto bíblico de la revelación de no hacer imagen ni semejanza de nada, ni nada. O sea, es en ese sentido tener una memoria específicamente de algún supuesto santo para decir que por alguna cosa que se hizo debe de ser venerable. Pues más bien ninguno de los apóstoles en ninguna enseñanza dijo, bueno, ahí les encargamos que cuando muramos, pues aquí nos pongan así como hemos enseñado, limpiando los sepulcros. Nada de eso, ¿no? Así es, tremendo. Y bueno, finalmente, a una muy buena, diezmos y ofrendas, porque está totalmente manipulado. ¿Qué hay de cierto de la ofrenda y los diezmos? Y ¿cuál es la ofrenda y cuál es el diezmo? Aquí se puede separar este tema en 3 puntos. El primero es, por ejemplo, el verdadero diezmo y verdadera ofrenda, pero conforme a un tiempo antiguo, antes de que el Mesías viniera, tenía que ver con apartar ciertas cosas específicas que Dios demandaba para que se dieran a cabo en el templo. Entonces eso es importante notarlo porque había cierto producto específico con el que se llevaban a cabo el cumplimiento de este mandamiento. Ahora, lo malo es que, pasando al segundo punto, cuando empieza a proliferarse el asunto de que por causa de este tipo de cumplimiento de mandamientos puede haber bendición de Dios, empieza a haber una manipulación acerca de ello y tendenciosamente es para el dinero. Entonces de repente todo se transforma en diezmo económico, se sale del contexto, se empieza a exigir de una manera desmedida y con un enfoque para el que no es su uso. Entonces en este aspecto ese ha sido un problema de doctrina de demonios, el utilizar los recursos que pueden ser de verdad para la obra de Dios, que terminen en un enfoque de, pues es que, pues mira, aparte de la bendición es que todos los hijos están en escuela de paga. Pues ese no es el enfoque de la práctica del reino de Dios, sino que, por ejemplo, aquí el reino de Dios consiste en la salvación, en el cuidado de las almas. Ahora, por ejemplo, el tercer caso es cuando de verdad hay un enfoque espiritual del diezmo y de la ofrenda. Ahí podemos encontrar que nuestras almas están agradecidas como una ofrenda de vida práctica a Dios, en la que y en cuanto al diezmo, más que estar dando solo el 10%, entregamos el 100%, es decir, todo lo que tiene que ver ya con tiempo, con enfoque, con lo que Dios tiene planeado que hay que hacer. O sea, todo se vuelve una ofrenda a Dios, nuestra vida, más que reducirlo a las situaciones que en el ser humano por conveniencia o por límite de entendimiento las deja en interpretación. Así es. Entonces recuerda Romanos 12:1, la ofrenda somos nosotros, y ya después, si quieres dar 2, 3 pesos, si son de Dios y estás alegre y agradecido, bienvenido. Si no, mejor ni ofrendes ni diezmes, porque lo único que estás haciendo es tirar tu dinero, y a Dios no le impresionan nuestras ofrendas. Quiere ofrenda, pero te quiere a ti y a mí. Bueno, hemos abordado. ¿Quieres alguna otra última doctrina demoníaca que quieras abordar rápidamente? Sí, por ejemplo, hay diferentes, algunas cuantas sectas que han querido, por medio de otros aparentes libros, sustituir la Biblia, y otras tantas han metido mano para adulterarla. De alguna manera esa es una doctrina de demonios que quiere llevar a un desvío del conocimiento de la verdad. Por ejemplo, la divinidad de Yeshua es quitada en la Biblia de los testigos de Jehová.
y entonces es un plan demoníaco porque ellos... Cuando dice la Escritura que si un espíritu confiesa que Jesús vino en carne es de Dios, y si no lo confiesa no es de Dios, es porque ellos saben que Jesucristo cuando vino, en su propio terreno demoníaco de trampa, estando Él como humano, los venció. Entonces para ellos eso es irresistible, escuchar que sí hubo un humano que vino conforme a la obra de santidad y dignidad de Dios. Entonces, en ese sentido, ellos tratan de erradicar de esta enseñanza bíblica infundir en su lugar una distorsión, y en ese momento se vuelve demoníaco. Sin embargo, el mensaje de la Biblia es preciso, ha estado al alcance de muchos. Un buen texto de una persona que se acerque con sencillez para ver qué contiene el libro de Dios, entendiendo y leyendo periódicamente, guiado por el Espíritu de Dios, sí va a encontrar la verdad de qué se trata, pero sin que venga una adulteración, como dice 1 de Timoteo 4, inspirada por demonio y predicada por los falsos. Así es, y no acabaríamos, amado, de citar doctrinas demoníacas, pero bueno, hemos dicho las principales, por la gracia. Hay todavía muchas más, y en cada secta podríamos encontrar. Ahorita hablaste de los testigos de Jehová, que no es nueva, es el antiguo arrianismo. Arrio, este personaje, hablaba lo mismo que hablan los testigos de Jehová, que era menoscabar la divinidad de Yeshua. Pero bueno, pues hemos dicho las principales, ya llevamos 27 minutos y pues en un minuto un llamado, amado. Pues hacemos un llamado a que todos los puntos que encontramos y muchos más que están a lo mejor en alguna filosofía o actividad, llámese cultural, religiosa, en la que estás, pues la Biblia tiene las respuestas. Acércate ahí, porque ahí es un libro que viene del Espíritu de Dios, no viene de espíritus malos que te quieran confundir, sino una revelación donde la palabra del Dios vivo te quiere llevar a la verdad. Ahí encuentras lo que estés pasando y cuál es el plan a seguir, porque los planes que tiene Dios no son los nuestros, sus caminos son diferentes, y tiene ahí la brújula para la situación que cualquiera está pasando. Es el libro que tiene el mensaje de la esperanza, Yeshua el Salvador. Entonces los invitamos a que se suscriban, manden sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, y pues ahí está youtube.com/polvo y miseria, soundcloud.com/polvo y miseria. Hasta la próxima, polvoymiseria.com. Polvo y miseria, doctrinas demoníacas.